Mi nombre es Laura Díaz y el día de hoy voy a realizar el video sobre la actividad 2. Bueno, les vengo a hablar sobre la actividad 2, tarea de fluidez en equilibrio, desafío de presión. Bueno, el proceso que escogí fue el del horno industrial para hacer un abrebocas sobre el horno industrial. Es una máquina que se utiliza para calentar, secar, fundir, endurecer, entre otros procesos térmicos a una escala industrial. Este se emplea en diversas industrias como la de alimentos, electrónica, construcción, automotriz, entre otras. Respecto a las escalas de temperatura, la escala de la temperatura de un horno industrial puede variar significativamente de acuerdo a su tipo y a su finalidad. Normalmente los hornos industriales están diseñados para funcionar en un alto espectro de temperaturas que más o menos oscilan entre los 100 y los 1800 grados centígrados. Las temperaturas más bajas, que son las que se utilizan para los procesos de secado o de precalentar materiales, están entre los 100 y los 500 grados centígrados. En cambio, las temperaturas medias que se utilizan ya para temas de procesos de cocción o de recocidos están entre los 500 y los 1200 grados centígrados. Y cuando ya hablamos de esas temperaturas altas que son necesarias para operaciones muy avanzadas o para aplicaciones avanzadas, como la sinterización o unos tratamientos térmicos de materiales o de metales, más o menos hablamos entre los 1200 a los 1800 o más grados centígrados. Entonces, esas son como las escalas de temperatura que manejan los hornos y que, pues, como lo dije inicialmente, pueden variar de acuerdo a su funcionalidad y de acuerdo a su tipo, ¿sí? De acuerdo al sector, como normalmente lo mencionaba, en el que se necesite emplear. Respecto a los mecanismos de transferencia, encontramos algunos principales, entre los que está la radiación, que esta proviene de átomos inestables que se desplazan desde una fuente en forma de ondas de energía o partícula energizada, lo que genera un calentamiento directo o por rebote. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, en el sector de los alimentos, en los hornos que se utilizan allí, los rayos infrarrojos generan una destrucción a una proteína en particular, por ejemplo, en la carne, que se llama mioglobina. Lo que hace es que cuando nosotros tenemos este trozo de carne, inicialmente tiene un color y un sabor, ¿cierto? Un color rojo, y al pasar por este horno, finalmente la carne cambia su color y cambia su sabor. Eso se debe a que estos rayos destruyen esta proteína que se llama mioglobina y por ende cambia la tonalidad de la carne. Otro mecanismo de transferencia tenemos la convección, que se produce en líquidos o gases cuando las partículas calentadas se mueven. Entonces, ¿qué pasa? Hay un impacto del aire caliente en el interior del horno, que lo que hace es que desplaza el aire frío, ¿sí? Y esto lo que permite es que hay una distribución de calor uniforme, lo cual contribuye a que se dé una cocción más uniforme, ¿sí? En el material o en el producto que esté dentro del horno. En el caso del sector de los alimentos, esta distribución de calor reduce el tiempo de cocción en un 25%, haciendo extender la temperatura más o menos 13 grados centígrados. Otro mecanismo de transferencia que tenemos es la conducción, en la cual hay el contacto de los objetos fríos y calientes. Cuando los componentes se calientan, estos irradian calor a las moléculas que se encuentran en el interior, lo que hace que éstas se agiten y que irradien su propio calor, ¿sí? Eso es como su nombre lo indica, es un calor que se transfiere por contacto directo. Respecto a la identificación de los diferentes puntos, tenemos que los factores que influyen en la temperatura, encontramos tres principales. El primero son las propiedades de los materiales, y esto hace referencia a que el tipo de material determina la temperatura necesaria, ¿sí? Por ejemplo, la cerámica y los metales suelen requerir temperaturas más altas
que los plásticos o la madera. Entonces, aquí es cuando volvemos al inicio, que el horno se diseña de acuerdo al producto o al material que se requiere manejar, ¿sí? Asimismo van las temperaturas. Otros requisitos son los requisitos del proceso, que de acuerdo al proceso industrial que nosotros vayamos a desarrollar, asimismo se diseña el horno, ¿sí? Entonces encontramos procesos como el secado, la cocción o el recocido que tienen unas temperaturas específicas, ¿sí? Un horno que utilicemos en el sector de alimentos no va a ser el mismo que vamos a utilizar en el sector de la construcción o en el sector de la metalúrgica. Obviamente va a ser muy distinto porque las temperaturas son súper diferentes y pues así mismo va su diseño. Y también depende de la construcción y el aislamiento del horno, que determina su temperatura, su funcionamiento y su eficacia, ¿sí? Otra identificación que hizo fue el control de la temperatura. El control preciso de la temperatura es fundamental para obtener resultados uniformes y, y evitar defectos en materiales, ¿sí? Cuando se controla la temperatura, pues no vamos a tener ninguna novedad con el material y pues esto va a contribuir a nuestro objetivo. Los hornos avanzados, en este momento, en la actualidad, hay hornos que están súper avanzados, ya ni siquiera se manejan de manera manual, sino ya tienen una programación y estos hornos utilizan controladores programables y sensores que mantienen la temperatura precisa durante todo el proceso, ¿sí? No va a ser como, digamos, los hornos que antiguamente a veces se dañaban o a veces de un momento a otro subían, excedían la temperatura o bajaban, ¿sí? Y a veces, por ejemplo, en el sector de los alimentos, el alimento no cumplía con las condiciones y pues esto generaba realmente un efecto negativo en la industria. Y el sobrecalentamiento o subcalentamiento puede provocar fallos en el producto, derroches de energía o riesgos para la seguridad. Este punto es muy importante porque estas son las posibles fallas que puedan tener los hornos industriales, ¿sí? Tal vez este tipo de fallas como el sobrecalentamiento, el derroche de energía o los riesgos para la seguridad se han visto desde el inicio de este sector, pero como es un proceso industrial, siempre está en avance y siempre está en pro de poder avanzar. Entonces, actualmente encontramos los hornos que utilizan controladores programables y que lo que hacen es minimizar a un porcentaje muy bajo cualquier de ese tipo de fallas. Respecto a las mejoras o soluciones, los hornos de alta temperatura consumen mucha energía, por lo que es muy importante la eficiencia. Entonces, cuando un horno cumple con la temperatura y no hay ningún problema ni ninguna novedad, pues realmente que consume la energía que debe consumir y no genera un sobrecosto, ¿sí? También los materiales aislantes, como los ladrillos refractarios o la fibra cerámica, ayudan a retener aún más el calor y a reducir el consumo de energía. Recordemos que dependiendo del material de que esté fabricado el horno, así mismo va a venir su eficiencia y va a tener un consumo de energía distinto. Y pues ya ahorita en la actualidad los hornos modernos suelen incorporar sistemas de recuperación de calor para reutilizar el calor residual y así ayudar un poco a todo el tema de la sostenibilidad y el medio ambiente. Entonces, como conclusión, podría decir que existen diferentes tipos de mecanismos de transferencia, ¿cierto? Y que aquí no solo influye el tema de las escalas de temperatura, sino influye el tipo de material, el tipo del sector en el que se va a utilizar el horno. Y asimismo, pues digamos que dependiendo del sector, se va a definir qué material se va a emplear, em, qué temperaturas son las que se requieren, ¿sí? Y qué tipo de qué mecanismo de transferencia se va a utilizar, pues para que todo realmente pueda fluir y no haya ninguna novedad. Muchas gracias.